¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien el micrófono? A ver, ¿qué onda? ¿Se escucha? Sí, se reescucha ahí. Pasa que la música estaba Pasa que estaba alta la canción. Sí, estaba que explotaba. Bueno, igual dije todas pelotudeces. Vamos a poner el tema de la escuelita y arrancamos. Son 2 minutos. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Con metas y banqueteadas se servían del presupuesto la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues Cari, mandaba ¿cómo el andás? capital. Apareció como un rey mago para defender la era de mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale. Que con tu gran plan quinquenal, la patria entera salvada está. Hoy el pueblo está contento, sus derechos Un minutito más y respetados, la arrancamos. gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima no darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Apareció como un rey mago para defender la era de mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale. Que con tu gran plan quinquenal, la patria entera salvada está. Tum, turum. Muy bien. Aplausos, aplausos, aplausos. A ver, vamos a arrancar para que ordene un toque acá. Ya está la banda. Listo. Eh, es polémica la clase de hoy. Ante todo, buenas noches, gracias por estar. Hoy es la tercera clase de la escuelita, en el año 2021. Seguimos firmes y hacia adelante. Eh, es una clase brava, ¿sí? No voy a dar nombres propios. Usen la imaginación, estén atentas, estén atentos, porque saqué el costado más polémico del general Perón. Adrián Comandás, Giselle Comandás. Vicios, virtudes, conducción política. Vamos a ver más los vicios que las virtudes. Vamos a prender el ventilador y a tirar un poquito de mierda. Vamos. La vieja política. Hablamos que antes de Perón existían otras maneras de hacer la política. El peronismo trajo una novedosa manera de concebir la política, de concebir la militancia, de concebir la conducción. ¿Sí? Antes existían caudillos, había fraude, la política servía para que se beneficiaran los círculos oligárquicos y el imperialismo, hasta que aparece Perón. Acá Perón nos va a relatar cómo era la vieja política. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice, los viejos partidos consideraban la elección como un fin. Ojo, partidocracia es esto. Todo convergía en ella. Allí terminaban todas las inquietudes y todos los afanes. Por eso, no le interesaron los objetivos del país ni se preocuparon en forjar una doctrina destinada a servirlos.
Por eso no tuvieron planes de gobierno ni inquietudes, ni les interesó seriamente la educación cívica y social del pueblo. Elevar la cultura del pueblo, recuerdan, ¿no? Elaboraban una plataforma política de promesas circunstanciales, mantenían una organización meramente electoral y sus caudillos se encargaban de instruir a sus hombres en los métodos del engaño y la tramoya, cuando no, en las distintas maneras de preparar los diversos fraudes de antes, durante y después de las elecciones. Recordemos que el fraude era una constante, el famoso fraude patriótico. La carencia de objetivos propios y de su propia causa hizo posible la ignominia que cubrió a hombres y políticos al servicio de causas e intereses foráneos. Y recuerden bien que cuando los hombres no tienen nada propio que defender, a menudo suelen ser instrumentos de la defensa ajena, simples mercenarios de la traición. Por eso es importante tener una doctrina, por eso es importante tener un norte, o la doctrina, la doctrina es nacional o el imperio impone su doctrina, o los destinos del país los dirigimos nosotros o es el mismo imperio el que impone los destinos del país. ¿Sí? Somos una nación justa, libre, soberana, que busca la felicidad y la grandeza de la patria, o somos una neocolonia, al servicio del imperialismo y de las oligarquías locales. Por eso es importante la doctrina, por eso es importante la planificación, por eso es importante la formación para no hacer esta política, porque hacemos esta clase de políticas, somos instrumentos del imperialismo y de las oligarquías. Seguimos. La política peronista trajo una nueva forma de concebir. Hay dos clases de individuos en la humanidad, dice Perón. Aquellos que trabajan egoístamente, que trabajan para sí, y los que desprendiéndose de su egoísmo, trabajan para los demás. Nosotros somos de los que trabajan para los demás con toda abnegación y con todo el sacrificio que presupone el ponerse al servicio de la humanidad. En la acción política peronista, agrego yo, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. A ver si recuerdan qué es esto. Esta es una de las verdades peronistas, esta es la verdad número 8. Fíjense qué importante que son las verdades. Acá pasamos a la verdad 8, que la explica Perón. Esa debe ser la moral peronista. ¿Por qué debemos fijar ese concepto? Este concepto. Porque nosotros hemos puesto frente a nuestra doctrina un letrero que dice primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Al movimiento sacrificamos los hombres. Y cuando sea necesario sacrificar el movimiento a la patria, debemos sacrificarlo para que la patria esté por sobre todos los demás. ¿Sí? Verdad número 9. La política no es para nosotros un fin, sino que es solo un medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Fíjense qué importante son las 20 verdades. Y te lo dedico a vos, a ese que dice que de las 20 verdades solamente podemos rescatar 3 y que las otras las tenemos que tirar a la basura. A vos te digo, que ocupás un cargo alto en esta nación. Que si las 20 verdades no sirven. Anda la puta que te parió. ¿Sí? Entonces, verdad 8, verdad número 9. La política no es para nosotros un fin, sino solo un medio para el bien de la patria. Y las 20 verdades funcionan. Y las tenemos que tener siempre, pero siempre presente. La politiquería, el vicio de la política. ¿Sí? La politiquería se diferencia de la política precisamente en que mientras esta es un medio, como lo vimos en las verdades, un arte y una virtud al servicio de la patria, aquella es una deformación viciosa de la política que sirve a intereses personales o partidarios anteponiéndolos a los comunes. El ámbito de la politiquería son las luchas personales o de partido, las ambiciones mezquinas, los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, los sectarismos, los pasionismos y los oportunismos. Esto los podríamos enmarcar como vicios de la política, cuales el peronismo no hace un enfoque, el peronismo combate la politiquería, porque es una deformación viciosa de la política que sirve solo, apareció el vos te digo, sí, que sirve solo para intereses de grupo
de mini oligarquías, ¿sí? Pequeñas oligarquías así desperdigadas, o de la oligarquía nacional, o intereses personales. Nuestra técnica política, la técnica política peronista, es la antítesis de la politiquería, que les quede bien grabado. Nuestra técnica política es la antítesis de la politiquería. Vamos a arrancar con una posta de la política que es muy común y bueno, han conocido mucho de esto. Política de círculos. El antiguo político hacía la política de puestos y de favoritismo. Vamos de nuevo, el antiguo político, la antigua política que el peronismo viene a desterrar y a correr, hacía política de puestos y de favoritismos. Porque como no realizaba obras de bien de conjunto, él debía ganarse la voluntad, por lo menos, de sectores que lo apoyasen en la acción política. Y continúa Perón diciendo, como consecuencia de ese juego político de puestos y de favoritismos, nacía la política de círculos. Un político movía un círculo y otro movía otro círculo. ¿Sí? Políticas que se iban regenerando diferentes círculos que luchaban entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el general nos sigue diciendo que nosotros hemos cambiado el ambiente de la política argentina, hemos terminado con ese oscurantismo absoluto que hacía antes de la política un juego de vivos. Un juego de vivos, en el cual solamente participaba una pequeña parte de la población. Los demás eran invitados de piedra. Eran hombres que no contaban sino para ir a votar el día de los comicios y que al día siguiente ya quedaban defraudados, porque todas las salamerías y atenciones preelectorales desaparecieron a comenzar el escrutinio. La encartuchada. Esta es la encartuchada. Esperen que voy a tomar un poco de agua. Vale, ¿cómo andás? Es la encartuchada esto, el oscurantismo absoluto, el oscurantismo de la política de círculos, ese juego de vivos que trabajan por intereses personales o intereses de círculo, que el peronismo no promueve esa manera de hacer política, la ataca. Está en contra de la politiquería, está en contra de los caudillos, está en contra de la política de círculos. ¿Sí? Caudillo y sus métodos. Hagamos un repaso. Conductor, crea cosas permanentes, aprovecha la organización, educa y forma cuadros. Repito esta última, educa y forma cuadros. Esa es la característica, creo que hoy en día, más importante para detectar un conductor. Educa y forma cuadros. Caudillo, crea cosas circunstanciales, explota la organización, no educa. Crea cosas circunstanciales, efímeras, en general siempre las hace cercano a las elecciones, 2, 3 meses, crea una organización, la explota esa organización, después la tira a la basura, no educa, los militantes quedamos ahí tirados, abandonados, llorando por los rincones, ¿sí? Y puteándolo en colores. Por eso detestamos tanto a los caudillos. A veces no tenemos otra que bancarnos a un caudillo que anda por ahí, caudillo o caudilla, ¿sí? Pues hay muchas caudillas. Pero seguimos. Otro mal del peronismo está representado por la ambición sin límites de algunos dirigentes incapaces o inmorales. El tema de la ambición. Ambición sin límites. Perón dice que la ambición, todos podemos tener ambición. Y es que es más, la ambición puede ser el motor de la voluntad. Pero la ambición sin límites ya es un vicio, un exceso, un extremo. De algunos dirigentes incapaces, mediocres podríamos llamarlos también, o inmorales, que ya no les importa absolutamente nada y andan cagando y pisando en la cabeza a todo el mundo. Ojo con esto. ¿En qué consiste la autodefensa del peronismo ante todas estas cosas? En pocas medidas, guerra muerte al infiltrado, guerra muerte al inmoral, guerra muerte a aquel que por cualquier sistema o cualquier procedimiento produzca males al peronismo. Repito, guerra a muerte. Muerte política, no a los tiros, ¿no? Guerra a muerte política. Acá al medio, nosotros, peronistas, nuestro medio de batalla es la política. Cuando hablamos de guerra, es guerra política. Cuando hablamos de muerte, es muerte política. No matar a otra persona.
porque ahí dejamos de ser humanistas y cristianos, ¿no? Verdad número 14. Profundamente humanista, profundamente cristiano. Lo libera. ¿Cómo andás? Autodefensa del peronismo. Guerra, muerte al infiltrado. Guerra, muerte al inmoral. Guerra, muerte a aquel por cualquier sistema, por cualquier procedimiento produzca males al peronismo. Sí, a ustedes le estamos hablando. Hijos de mil. Los ambiciosos, dice Vita, son fríos, como culebras, pero saben disimular demasiado bien. Son enemigos del pueblo, porque ellos no servirán jamás sino a sus intereses personales. Yo los he perseguido en el movimiento peronista y los seguiré persiguiendo implacablemente en defensa del pueblo. Son los caudillos. Hay que identificarlos y hay que destruirlos. Repito, los ambiciosos son fríos como culebra, pero saben disimular demasiado bien. Son enemigos del pueblo porque ellos no servirán jamás sino a sus intereses personales. Y no es de Juan Domingo Perón, sino es de Vita, de mi mensaje. Dice Perón, se ha puesto en manifiesto la indignidad que sirve para un peronista, la indignidad que significa para un peronista servir a un círculo o a un caudillo. Es una forma de esclavitud, repito, es una forma de esclavitud. Y la especie más baja y rastrera de servilismo, sí, a ustedes, arrastrados. También puede significar en muchos casos una verdadera traición al movimiento y por lo tanto a la patria. Ese es el motivo por que los caudillos y los circulistas van siendo eliminados paulatinamente del movimiento, por la gravitación natural del pueblo peronista y su conciencia social, que desea cada vez con mayor decisión dirigentes que sean honrados y leales peronistas. Tolito, ¿cómo andás? ¿Sí? Desterrado, eliminado paulatinamente. Esta frase es de los años 50. Gran parte de la traición interna que sufrió Perón por parte de muchos peronistas fue por esto, por eliminar las políticas de círculos dentro del movimiento nacional, por eliminar a los caudillos dentro del movimiento nacional. Y lo traicionaron, y se aliaron a la oligarquía, y lo dejaron indefenso a Perón para ofrecer una resistencia. Lo traicionaron. Lo traicionaron. Esos circulistas, esos caudillos, porque querían un neoperonismo, querían un peronismo sin Perón, se habían cansado de Perón, ahora quería ser ellos. Fíjense lo que son los intereses personales en contra de los intereses de conjunto. Los salames estos que traicionaron a Perón, manga dijo de mil, cortaron a la mitad el segundo plan quinquenal y quedaba un plan quinquenal, un tercer plan quinquenal. Mientras la patria se iba liberando y Perón estaba laburando para limpiar a todo el movimiento nacional, todos estos traidores, en general gran parte de la dirigencia que lo traicionó a Perón, pensaron en ellos, que se iban a llevar bien con Lonardi y que le iban a reemplazar a Perón, pero se equivocaron, traidores, porque todo lo que estuvimos hablando previamente, el peronista no trabaja para sus intereses personales, trabaja para el pueblo, es un esclavo del pueblo. Así, y así, cuando un hombre del peronismo, sea el más encumbrado o el más modesto, trabaja para él, debe ser considerado como enemigo común, porque trabaja en contra de todos los demás. Repito, que al que trabaja para él o para un círculo hay que declararle una guerra implacable hasta destruirlo. Comparto. Y una vez más, comparto. Y conozco gente que que milita para destruir y desterrar gente nefasta. Hay veces que, bueno, en la militancia no hay objetivos claros y, bueno, esto puede ser un objetivo, ¿sí? Destruir caudillos o círculos. Muy interesante. Es un laburo muy, muy interesante. Seguimos. Al que trabaja para nosotros, al hombre que no tiene intereses personales, sino que está defendiendo la causa de nuestro movimiento, a ese hay que ponerle el hombro, hay que ayudarlo, porque es un compañero leal, es un hombre noble, que está cumpliendo una generosa misión. Generosa misión. Dice Perón, formamos un núcleo de hombres que no buscamos nada para nosotros.
y no habiendo mezquinos intereses personales, jamás la discordia surge entre los hombres. Vamos a leerla al revés esta. Cuando surge la discordia entre las personas es porque hay intereses personales mezquinos. Porque personalizan la política, porque tienen intereses personales, por eso surgen las peleas. Porque si todos trabajamos para el mismo objetivo, no hay peleas. Es muy simple. El que se enoja es porque pone en juego sus intereses personales. Eso lo decía Evita y lo decía Perón. Sigamos. Las virtudes peronistas. Para el peronismo, la virtud es un hábito que establece en el alma armonía y equilibrio. La virtud es la salud del alma, así como el vicio es su enfermedad. Armonía, equilibrio, proporción, recuerdan aquella frase, todo en su medida y armoniosamente. Fíjense que Perón estaba en el fondo hablando de la virtud, también cuando hablaba de proporción, armonía, equilibrio, también habla del bien, la definición platónica del bien, orden, proporción y armonía, que en su ejercicio es la justicia, ¿sí? La más alta de todas las virtudes. La virtud es un hábito que establece en el alma una armonía y un equilibrio. ¿Cuáles son esas virtudes peronistas? Solidaridad, humildad, desinterés, modestia. Vicios, individualismo, egoísmo, ambición, orgullo. Esto es más claro que el agua. Piensen, analicen. Clarísimo. Modestia, desinterés, humildad y solidaridad. Seguimos. Dice Perón, el que no conoce el mal es un estúpido y no un virtuoso. El virtuoso es el que lo conoce y lo domina y lo ata a su voluntad. Fíjense qué interesante. Hay que conocerlo al mal, hay que estudiarlo. Bueno, esto habla en un abstracto, pero el virtuoso es el que lo conoce, lo domina y lo ata a su voluntad. Por eso eso algún día lo vamos a ver. Hay que hacer un análisis introspectivo, porque Evita, por ejemplo, decía que ella le tenía más miedo al oligarca que vive dentro nuestro que a la oligarquía. Por eso nadie debe sentirse más ni menos que los demás. Si se empieza a sentir más que los demás, empieza a convertirse en un oligarca. ¿Sí? Por eso hay que ser consciente. Hay que conocer el mal, no tan solo el que está afuera, sino el que está dentro. Y el virtuoso es el que lo encuentra, lo detecta, lo domina y lo ata a su voluntad. ¿Atar qué? El orgullo, la ambición, el egoísmo y el individualismo. Seguimos. Virtud, pues, es una fuerza interna que inclina a actuar en una determinada dirección. Es una fuerza interna que inclina a actuar en una determinada dirección. El ejercicio permanente y continuado de las virtudes engendra buenos hábitos, hábitos buenos, y da a la vida un sello moral y una característica especial. La famosa moral peronista. El ejercicio, o sea, el hábito permanente, el hábito de actuar bien, genera buenos hábitos, genera un buen accionar y da a la vida un sello moral y una característica especial. Y fíjense qué importante que dice Perón acá, que para conducir, para manejar bien esas organizaciones, cualquier organización, minúscula, gigantesca, a cuyo frente están ustedes o estarán ustedes en algún momento, no hay que ser doctor, no hay que tener gran ciencia, no es necesario ser poderoso, ni rico, ni ser pudiente en cualquiera de sus formas. Basta una sola cosa, ser bueno que es la más grande de todas las riquezas que puede poseer una persona. Repito, ser bueno, que es la más grande de todas las riquezas que puede poseer una persona. Reflexiona. Verdad número 21. Como ustedes sabrán, permiso, la escuelista promueve la verdad número 21, que es muy simple. Es muy simple. Y nos dice que la primera condición para ser peronista es ser bueno. Esa es la verdad 21.
La primera condición para ser peronista es ser bueno. Y Perón la extiende. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres podrán ser ricos, podrán ser sabios, podrán ser aún poderosos. Pero todo eso no será sino en perjuicio de sus semejantes. Sí, antes de ser ricos, sabios o poderosos, no son buenos. Verdad 21, la primera condición para ser peronista es ser bueno. Entonces, nosotros tenemos que establecer una gradación perfecta de la capacidad de cada peronista. Quien quiera hacer algo, que se capacite primero. Que se capacite primero moralmente. Yo prefiero un ignorante con principios morales a un sabio inmoral. Vamos de nuevo. La primera condición para ser peronista es ser bueno, porque los hombres y las mujeres pueden ser ricos, pueden ser sabios, pueden ser poderosos, pero todo eso no será sino en perjuicio de sus semejantes. Sí, antes de ser ricos, sabios, poderosos, no son buenos. Entonces prefiero un ignorante con principios morales a un sabio inmoral. Hay que enseñar a ser bueno en las escuelas, por lo menos la escuelita peronista busca eso. Hay que enseñar a ser bueno, a ser honrado, a ser decente, a ser leal, a ser sincero con los compañeros y compañeras. Porque si no enseñamos primero esas cosas, la escuela sindical o política, en este caso, puede estar dándole capacidad a un hombre que no va a producir más que daño a los compañeros trabajadores. ¿Sí? Porque en la formación a uno se le da conocimiento, se le dan herramientas, y ese con el conocimiento es poder, el saber es poder. Y si no se le enseña a esa persona a utilizar esas herramientas, utilizarlas para hacer el bien, sirve. ¿Sí? Porque pueden utilizarlo para hacer daño. Volvemos. Ser bueno, porque podrá ser rico, sabio, poderoso. Pero primero hay que ser bueno para utilizar esa sabiduría, la riqueza o el poder, no en prejuicio de tu semejante. ¿Sí? Porque lo tenemos que usar para el bien. Es, es un universo toda esta temática y a mí me vuela la cabeza. Por eso cada vez que repito la verdad 14, que dice profundamente humanistas y profundamente cristianos, hay toda una hondura humanística detrás de la doctrina peronista, de los principios peronistas, que es terrible. Hay mucha profundidad, que eso le da la potencia humana al movimiento, porque el verdadero poder político del peronismo no viene de la política misma, sino viene de cada uno de nosotros y de nosotras, que es esa fuerza humana la que le da vida al movimiento, esa fuerza vital que lo lleva adelante a través de los años. No se olviden que ya casi vamos a llegar a los 80 años del peronismo y está más vivo que nunca y cada vez hay más peronistas. Es, es algo muy profundo. Y bueno, ya estamos llegando al final. Y acá, cuando damos en estas escuelas armas para la lucha, tenemos que empezar por tratar de dar primero armas del corazón, es decir, educar en una escuela de honor, de lealtad, de honradez, de sinceridad y de sinceridad justicialista. Antes que dar armas para la lucha, dar armas del corazón, por eso hay que machacar con el tema de la moral, con el tema de la verdad 21. Porque si tenemos todos estos grandes secretos de la conducción política, es un poder impresionante. Realmente el libro Conducción Política da un poder terrible. Pero puede ser utilizado para el bien o en perjuicio de los demás. Queda en nosotros. ¿Sí? Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de hábito, eso de la virtud. Utilizar estas herramientas que nos da el peronismo para la lucha, utilizarlas para el bien.
Pero primero nos tenemos que armar esas armas del corazón. Por eso Perón siempre decía que lo primero que hay que hacer es conformar un alma peronista, con todas estas virtudes. Conformar el alma peronista en la acción política, en la acción sindical, es todo mucho más fácil. Porque esa alma peronista genera esa unidad, primero esa unidad solidaria, esa cohesión, esa solidaridad, esa hermandad. Luego genera una unidad de concepción, base para la unidad de acción. Es clave todo esto. Y esa es la gran, pero gran potencia y el gran secreto del peronismo. Es eso. Esto es el alma peronista. Ya rosa lo religioso, rosa. Esa mística revolucionaria que hablaba Evita. Quiero a mi pueblo con mística revolucionaria. Es la potencia humana que lo hace grande al peronismo. Para nosotros, el peronista es un hombre bueno. La peronista es una mujer buena. Pero no la que tan solo dice soy buena. Esa no vale nada. La buena es la que lo demuestra en sus actos. En la acción. En la acción. Hay que demostrarlo con sus actos. No es bla bla. Es en la acción. ¿Y por qué ser bueno? Dice Perón. Porque un buen muchacho, si arrancamos de chicos a formar, es el proyecto de un buen hombre. Y un buen hombre es el proyecto de un buen pueblo. Y un buen pueblo es el proyecto de una buena nación. Y un mundo poblado de buenas naciones sería un buen mundo. Fíjense qué importante cómo viene esto. Arranca con lo esencial, con lo sustancial, que es el hombre. El hombre de carne y hueso, que vive, que puede ser bueno y que puede ser malo. No es ni un angelito ni un diablo. Puede ser bueno, puede ser malo. Lo que plantea Perón es que hay que inclinar la balanza para que en la gran mayoría de las veces, cuando actúa, sea bueno. Puede fallar, obvio que puede fallar. Pero es esa la proyección que hace Perón. Por eso la revolución del peronismo, la verdadera revolución del peronismo, es humana. Esa es la verdadera revolución del peronismo. Después todo eso se traduce a la revolución política, económica, que hace a la liberación, a los cambios de estructura. Pero siempre Perón arrancó con la revolución humana, cambiando a las personas, cambiando, teniendo una conciencia individual, sabiendo, digamos, que la gente perciba su propia dignidad. Después proyectar, cuando está esa individualidad, proyectarla hacia el otro. Que viene la cuestión del cristianismo, de amar al prójimo, de ser solidario con el prójimo. Cuando se genera esa conciencia solidaria, arranca el tema de la conciencia social, ¿sí? Base para la unión nacional. Esa solidaridad social que genera la conciencia social es la base para la unidad nacional, que es la verdadera fuerza que se necesita para liberarnos. Seguimos. Y para cerrar, nos dice Evita, este no es solamente un movimiento nacional, es un movimiento humano que ganará irremediablemente a la humanidad. Este no es solamente un movimiento nacional político, con rama sindical, con esto, con organizaciones. Esto es un movimiento humano. Ahí está la verdadera revolución humana que plantea la compañera Evita, que ganará irremediablemente la humanidad. El mundo será peronista, pero no a la fuerza, que ganará por persuasión, por convencimiento, por ver nuestros actos y lo que hacemos. Así que bueno, esto fue clase de vicios y virtudes. Espero que les haya gustado. No me extendí tanto, media hora.
andamos bien. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen preguntas, si quedaron regulando, no escribieron nada, es como que, no sé, veo un sombrero ahí. ¿Qué pasa? Si quedaron... Sí, fue rapidita. Casi 40 frases en media hora. Es un poquito dinámica la escuela. Va, espero que hayan podido procesar algo de todo esto. Pero bueno, es importante en estos momentos hacer hincapié en estas cuestiones. Es un momento de mucha mezquindad. La banda del fondo atónita. Y sí, hay un Perón polémico. Hay un Perón polémico. Con la guerra a los caudillos. Guerra a los círculos. Evita que perseguía. Evita que perseguía a los caudillos también. Y sí, es la gran batalla. No solo la liberación nacional, sino también limpiar un poco la política de eso que degenera a la política que busca el bien común, esa politiquería barata, de mezquindad, de partidocracia, del poder por el poder por el poder y el poder por el poder. Entonces está terminando la elección y estamos pensando en 2 años, y en 2 años, y en 2 años, y en 2 años, así. Y mientras tanto el imperialismo se queda con la Argentina. Che. ¿Qué se le va a hacer? Eh, es la realidad. Así que la escuelita va a estar acá molestando con todas estas cuestiones. Ahora le vamos a seguir metiendo un poco a organización, a conducción. eh, pero la cuestión humana siempre va a estar. Siempre le voy a hinchar las pelotas con la verdad 21. eh, no, gracias a ustedes por estar ahí. Sí, espero que haya sido claro porque tiene un, tiene un trasfondo. Trato de hacerlo lo más simple posible, pero es muy profundo todo esto que plantea Perón. Esta revolución humana que plantea es complicada. Y, y si no está esto, no hay nada. Podemos tener el gobierno, podemos tener los partidos, pero sin esto no vamos a hacer una revolución, nada, ninguna revolución vamos a poder hacer. Así que hay que meterle, formarse y nunca olvidarse que uno tiene un poder en sus manos, con la sabiduría, con los cargos o con los lugares que ocupa. Y no tiene que caer en el despotismo, en la dedocracia y en toda la miseria humana de que este me cayó mal y lo bajo de la lista o lo pongo en el quinto lugar. eh, o quiero a todos los míos encabezando la lista. Toda esa miseria hay que eliminarla y hay que guerrearla, siempre. Eliminarlos, políticamente hablando, ¿no? La fuerza es el derecho de las bestias, decía Perón. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Por eso, cuando uno lucha contra caudillos, lucha contra círculos, hay que hacerlo desde el lado de la organización y con inteligencia estratégica, con planificación. Si uno quiere guerrear, lo primero que tiene que hacer es planificar. Se puede hacer y funciona. Pero son espacios que cuando hay mucho en juego, a veces la miseria sale a flote y la bosta flota y uno la ve en el día a día. Es jodido hacer política. Por eso a veces estas clases es como que a uno le da un poco de alivio y le da fuerza. Porque en la política en el día a día hay mucha miseria, muchísima miseria. Hay que tener un estómago de acero para bancarse ciertas cosas y estar como un fakir
decía Perón, uno tiene que ser como un fakir, no lo tiene que perturbar nada, porque no hay cosas personales, nosotros estamos luchando por una causa superior, pero a veces uno se lo toma personal porque también es un ser humano y se enoja, pero no hay que tomárselo personal, esto es política, hay que tomárselo personal y hay que bancarse. Bancar y tener bien en claro las cosas. Y esas cosas desalientan a la militancia. Dice, y sí, cuando están por abandonar, agarren el libro Conducción Política, lean historia del peronismo de Evita, lean historia, eso es como ahí salen a hacer la revolución después de leer historia del peronismo. Escuchen a Evita, Evita es un aliento de vitalidad terrible. Vuelve esa mística revolucionaria. Hay que meterle. Hay que leer, hay que escuchar. Yo siempre recomiendo caer en Conducción Política, en Historia del Peronismo, que son básicos para llenar el tanque, para que el alma vuelva a revivir. Pero, repito, de todo esto que estamos hablando, nosotros encontramos un montón de gente que actúa de esta manera dentro del peronismo. Son la mayoría, pero nos encontramos sí, con mucha miseria y con mucha mezquindad. Pero bueno, la miseria, la mezquindad lo podemos llegar. Ahora cuando son muy hijos de mil, ahí hay que cortar pata. Sin que se den cuenta, pero cortarle pata. Bueno, cortito al pie, espero que les haya gustado, nos vemos el miércoles que viene, ya pasaremos a... Quiero meterme con el tema de la planificación y estrategia y que empiecen a ver un poquito más del tiempo presente y proyectarse hacia el futuro, que esa era la gracia de Perón. Imagínense que en el año 50 decía, el 2000 nos encontrará unido o dominado. Hay que por lo menos ver un poquitito con los ojos de Perón, poquitito. ¿Sí? Pero vamos a seguir con la línea conducción, planificación, la cuestión humana, verdad 14. Vamos a volver profundamente humanista, profundamente filosofía de la vida. No nos vamos a ir por las ramas, pero va a ser todo aplicado. Les va a servir. Este año va a ser de herramientas. Nada de pedo cósmico ni hablar de la inmortalidad del cangrejo. Van a ser herramientas, se van a llevar todas las herramientas. Bueno, nos vemos. Mucha suerte y hasta la próxima. Nos vamos con un tema de la escuelita. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón,
que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por